Hola amigos. De casta le viene al galgo, y al parecer en el tablero de ajedrez de las estrategias, Vladimir Putin, como todos los rusos, parece que ya nacen con un tablero de ajedrez en la mano. Y si ayer hablábamos de lo complicado que lo tenía en Siria, después de lo que ha pasado en las últimas 24 horas da la impresión que ha dejado a la OTAN, incluida Turquía, a punto de tirar el rey. Y además pegándose de hostias entre ellos mismos. Flipante. Atentos a lo que ha pasado y a su valoración. Antes de entrar en detalles, vamos a resumir el histórico de lo que aparentemente parece que está pasando en esta partida de ajedrez geoestratégico, repito, aparentemente. Luego cada uno podremos analizar cómo va la partida, y quién lleva ventaja en ella. 1. Después de la destrucción de Libia, los que se creían imparables pusieron sus ojos en el siguiente objetivo: Siria. 2. Para ello siguieron el manual: revolución de color, ocupación de casi toda Siria por el Estado Islámico, que suele crearse por generación espontánea. 3. Como Bashar al-Assad no podía defender el norte de Siria donde habitaban los kurdos, se retiró y les dejó mucho armamento para que se defendiesen del Estado Islámico. 4. Estados Unidos, que ya daba por derrumbado el gobierno sirio, ocupó esa zona, y armó a los kurdos como nunca habían soñado, hasta el punto que, apoyados por Estados Unidos, ya se consideraron que el territorio sería suyo para siempre, sin tener en cuenta de lo que suele pasar si te rodeas de malas compañías. 5. Turquía esto nunca lo permitiría, y empezó una serie de incursiones en territorio sirio para evitar que los kurdos tengan estado propio. 6. En 2015, mientras Barack Obama daba su discurso triunfalista en las Naciones Unidas, Putin introdujo su ejército de la noche a la mañana para ayudar al gobierno sirio. 7. A partir de ese momento la OTAN ve la ocasión propicia para derrotar a Rusia, y derrocar a Bashar al-Assad, y se arma con un montón de misiles buenos y bonitos, se los lanza todos de golpe a Siria, y el gargantúa Putin se los traga todos antes de llegar a ninguna parte. 8. A raíz de eso el ejército sirio, ayudado por el ejército ruso, recupera casi todo el territorio de Siria menos la parte ocupada por Estados Unidos y los kurdos, y por contra, la OTAN se empieza a resquebrajar, Europa se parte porque los ingleses huyen con su Brexit a cuestas, el resto de Europa empieza a ser pasto del fascismo, y nadie sabe cómo terminará. 9. Los Estados Unidos, viendo que su jugada está arruinada, huye del escenario y de la noche a la mañana deja tirados a sus aliados kurdos. Turquía aprovecha el momento e invade el Kurdistán sirio para aplastarlos. Esto empuja a los kurdos en los brazos de Siria y Rusia, y le dice al gobierno sirio que se conforma con poco, una simple autonomía bajo control de Siria. 10. El gobierno sirio acepta y comienza a ocupar con el ejército el Kurdistán sirio, para no permitir a los turcos que se instalen. 11. Estados Unidos y Turquía ya se enfrentan a hostia limpia de momento diplomática, lo que supondrá seguramente el principio del fin de la OTAN, mientras Putin desde la atalaya de los bosques de Siberia, observa la jugada, mientras oye el sonido más fuerte por esos lares, que no es otro que el silencio sepulcral de Israel en los acontecimientos de estos días. Así que vamos a ver qué está pasando en el campo de batalla según las noticias que se van filtrando. Mientras el ejército turco afirma haber tomado el control de Ras al-Ain, y avanzar por la autopista internacional a Saqa Alepo, un acuerdo se ha firmado entre el Estado sirio y las fuerzas democráticas sirias. El acuerdo prevé que el ejército sirio tomará el control de la ciudad de Manbij, situada a 30 kilómetros de la frontera turca, y otras ciudades. Según la agencia de prensa rusa Sputnik, grandes refuerzos del ejército sirio han sido desplegados en Manbij, en el noreste de Alepo. Según una fuente en Alepo, el ejército sirio desplegó una fuerza importante en el suburbio del sur de la ciudad y el lunes por la noche comenzaron a entrar en la ciudad. Las tropas del gobierno sirio entraron el lunes también en la ciudad de Taka, y avanzan hacia la frontera norte con Turquía, informó el canal televisivo libanés Al-Mayadin. El ejército gubernamental sirio ingresó en Taka, ubicada en el oeste de la gobernación de Al-Raqqa, y se dirige al norte, indicó el corresponsal de la cadena. Las tropas sirias han entrado además en la ciudad de Tal Tamer, en el noreste de Siria,
después de que Damasco alcanzara un acuerdo con los kurdos en la región para desplegar tropas en la zona, señalaron medios estatales. Tal Tamer está situada a 35 kilómetros al sureste de Ras Al Ain, que está actualmente bajo el control de las tropas turcas. Está situada junto a una autopista importante, la M4, que discurre de este a oeste. Las tropas sirias han entrado también en la ciudad de Qamishli, y los residentes en la misma celebraron el anuncio del despliegue de las tropas sirias. Los residentes de Qamishli fueron vistos en motocicletas y vehículos bailando y haciendo ondear banderas sirias, señaló la agencia de noticias France Press. Multitudes de personas se reunieron asimismo en las calles de Asaka para celebrar el planeado despliegue de tropas gubernamentales. Ellos hicieron ondear banderas para celebrar la entrada de las tropas sirias. Los residentes temen la presencia no solo de la llegada de las tropas turcas, sino también de los militantes del ejército sirio libre. El sábado se supo que al menos 9 civiles fueron ejecutados por miembros de este grupo en la ciudad fronteriza de Tal Abyad. Esta última y Ras Al Ain han sido recientemente tomadas por el ejército turco. Unidades del ejército sirio también se están moviendo hacia la ciudad de Ain al-Arab, Kobane, en la frontera con Turquía, con el fin de desplegarse en la ciudad y sus alrededores e izar la bandera siria en sus instituciones. La fuente añadió que las unidades del ejército sirio llegaron a la ciudad este lunes con sus equipos militares. La ciudad de Ain al-Arab está situada al noreste de la ciudad de Manbij, en la orilla del río Éufrates. El ejército sirio no había estado desplegado en la ciudad desde el año 2012. A principios de 2014, la ciudad estuvo bajo el ataque del Estado Islámico, que mantuvo un asedio de varios meses sobre la misma. Estados Unidos no lleva bien este despliegue del ejército sirio en un área en la que actuó para crear una entidad kurda separada. Según el Pro-Occidental Observatorio Sirio Pro Derechos Humanos, con sede en Londres, aviones estadounidenses atacaron una columna de tropas sirias en la ciudad de Raqqa, en un intento aparente de dificultar su despliegue en el noreste de Siria. El observatorio dijo que aviones norteamericanos trataron también de dificultar el despliegue de tropas sirias y rusas en Manbij. Ankara ha sido pillada por sorpresa. Los kurdos han optado por firmar un acuerdo con Damasco y el Estado sirio ha tomado el control de varias ciudades en las provincias de Raqqa y Asaka. Las unidades del ejército sirio han tomado el control del aeropuerto militar de Raqqa, no lejos de la gran presa del Éufrates, una de las más grandes de Siria. El aeropuerto había estado en poder de las milicias kurdas desde agosto de 2014. Las fuerzas democráticas sirias se pusieron de acuerdo el sábado 12 de octubre con Damasco y Moscú para que el ejército sirio y la resistencia entraran en las regiones que estaban bajo su control y que están en las miras del ataque turco. Tenemos el derecho de defender las fronteras y la integridad territorial de Siria. Es por eso que el ejército sirio puede desplegarse en las fronteras con Turquía y entrar en acción para defender las fronteras y liberar las ciudades ocupadas por el ejército turco y sus mercenarios, dijo una fuente kurda. Según el acuerdo, el ejército sirio deberá entrar en las ciudades de Manbij, Kobane, Ain Issa, Tarqa, Mansura, y algunas otras. Las unidades del ejército sirio han entrado ya en algunas de esas ciudades. Los medios sirios anunciaron el domingo por la tarde que las fuerzas del ejército sirio, concentradas un poco más al sur en Asaka, se dirigen a las zonas del noreste del país donde se disponen a enfrentarse a los militares del ejército turco para sorpresa de los estrategas militares turcos. Con el fin de erradicar a los militantes kurdos del noreste de Siria, Turquía busca destruir el proyecto de Rojava, el nombre que algunos nacionalistas kurdos dan al Kurdistán sirio y que los estadounidenses buscaron crear en el norte de Siria. El acuerdo entre Damasco y los kurdos significa que estos están dispuestos a sacrificar sus planes y ambiciones de lograr un Estado independiente con el fin de impedir que los turcos creen esa zona colchón en su territorio. Esto supone un golpe para los planes de Erdogan y el hundimiento definitivo del proyecto de los separatistas. Otros de los puntos del acuerdo es el cambio de nombre de las Fuerzas Democráticas Sirias, que dejarán de llamarse Fuerzas Democráticas Sirias para llamarse Quinta Legión Siria, mientras se mantiene el liderazgo actual. El tercer punto del acuerdo es que la nueva constitución siria garantizará los derechos de los kurdos otorgándole un cierto nivel de autonomía.
Otro cuarto punto es que el ejército sirio y la nueva Quinta Legión Siria cooperarán para expulsar a las fuerzas turcas de toda Siria, incluyendo Afrin, ocupada actualmente por el ejército turco y sus aliados del ESL. Por su parte, fuentes oficiales sirias confirmaron que el acuerdo conlleva la oportunidad de liberar el resto de los territorios y ciudades de Siria ocupados por el ejército turco, como Afrin y otras ciudades y localidades. Así que amigos, esto creo que supone un vuelco espectacular en las últimas horas que ha estado dejando con el culo al aire a todo el entramado de la OTAN, incluida Turquía, que me imagino que va a preferir aprovechar las buenas relaciones que tiene con Putin, y olvidarse de la OTAN para siempre. Si todo obedeciese a la lógica, estos días Turquía hará un poco de ruido para aparentar algo, y luego firmará con Siria y Rusia un acuerdo del alto el fuego, abandonará Siria, y Estados Unidos abandonará la zona para siempre. ¿Qué deja detrás? Lo de siempre, destrucción y pobreza que solo utiliza las guerras para ganar inmensas cantidades de dinero. Todo esto ya sabéis que es aparentemente. Pero de confirmarse, aquí hay un claro ganador, y unos no menos claros perdedores, cosa que a mí me parece blanco y en botella. Porque la jugada es de una complejidad solo al alcance de los grandes maestros de ajedrez, ya que Rusia tiene que guardar un equilibrio muy fino a varias bandas enfrentadas entre sí. ¿Rusia aceptará una alianza abierta con los kurdos? Lo más probable es que no. Porque apoyar su lucha envenenaría automáticamente las relaciones con Irak, uno de los principales importadores de armas rusas, con Irán y con Turquía, que son los países que albergan en su territorio a grandes poblaciones kurdas. La confrontación con ninguno de estos estados puede estar en los planes de Putin bajo mi punto de vista. ¿Entonces Moscú apoyará secretamente a los kurdos? Es posible que bajo cuerda, pero no ayudando directamente, sino manteniendo su compromiso de ayudar a Siria. En enero de 2016, el jefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor, el teniente general Sergei Ruskoy, informó que las fuerzas aéreas rusas atacaron las posiciones de los islamistas. Los asentamientos que nombró hicieron posible que se entendiera perfectamente que los aviones rusos estaban despejando el camino para los destacamentos de las YPG, que luego atacaban a los islamistas en Raqqa. Esto hizo que el intento turco de hacer la guerra contra el régimen sirio valiéndose de turcomanos y yihadistas, fracasó por completo. La inteligencia turca no pudo construir una interacción clara entre las milicias y lograr sus acciones coordinadas. La incapacidad de organizar a sus seguidores ha obligado a Ankara a recurrir a las tácticas de invasión abierta, que rompen todo el orden previsto. Y por lo que hemos visto estas últimas horas, para los kurdos la opción más obvia ha sido acogerse bajo la protección de Rusia como hizo Bashar al-Assad, que tenía perdida la guerra, y han visto cómo Moscú puede sacarles a ellos también de una situación completamente desesperada. En realidad, ya se ha expresado una solicitud a Moscú y Damasco para que Siria proteja a los kurdos de la agresión turca, donde el ejército ruso no necesitará seguramente ni intervenir. Luego, aparentemente, se considera neutral en este tema. Rusia solo apoya abiertamente a Damasco, y lo que haga Damasco son cosas de Damasco. Por lo tanto, estamos ante una jugada maestra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.